Muy bien. Joana Ortega, diputada, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Leo. Un saludo a toda la audiencia. Un gusto conversar contigo. Igualmente, querida. Joana, dame tu primera impresión, tu análisis de ya pasados los primeros días de este proyecto de Hambre Cero. Bueno, yo creo que pasados los días se va un poco agravando la cuestión porque a medida que leemos y profundizamos todo el proyecto vemos que no solamente municipios y gobernaciones se quedan desfinanciados, sino otros programas, ¿verdad? Y creo que la preocupación de la ciudadanía y de ciertos sectores es creciente. Vimos, por ejemplo, el comunicado de la Sociedad Científica del Paraguay porque se financia investigación científica también con esta iniciativa, ¿verdad? Y hay, sin dudas, Leo, una intención deliberada del gobierno de poner en jaque algunas cuestiones, y lo vemos en realidad de forma sistemática, o yo por lo menos como legisladora lo veo de forma sistemática, porque este fue el modus operandi del gobierno desde que empezó a atropellar con sus proyectos, mandar para aprobación urgente, y tenemos en el Parlamento lastimosamente una mayoría oficialista absolutamente obediente al presidente, que no se cuestiona demasiadas cosas. Ahora bien, si bien este proyecto va a llevar una serie de diálogos, porque se ha convocado por lo menos en Cámara de Diputados el próximo miércoles, arrancamos con el diálogo en mesa de líderes de bancada al respecto, esto también trae una cuestión política, incluso dentro del oficialismo, ¿verdad? Porque ya hemos visto intendentes y gobernadores oficialistas reclamando respecto a este cambio en el manejo de los fondos de FONACIE. Y tiene como varias aristas en realidad, y yo quiero nomás destacar desde la discusión del presupuesto, porque esto lo que va a pasar incluye, ¿verdad?, estas cuestiones que se quedan desfinanciadas en el presupuesto, y hay una falta de respuesta que se viene dando desde que discutimos el presupuesto general de gastos con el ministro de Economía y Finanzas, o por lo menos un debate que se da cuando él se anima a sentarse a debatir con nosotros, ¿verdad? Y es de dónde va a salir el dinero. Y ahí hay otra cuestión que por ahí no se está mirando mucho, pero que es muy preocupante. La vocera del gobierno decía, esto se va a solucionar con mayor formalización de la economía y por ende mayor recaudación por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Asimismo lo planteaba un poco la jefa de gabinete, ¿verdad? Y no es tan sencillo, Leo. Formalizar la economía no es algo que se hace de la noche a la mañana, y recaudar más en impuestos mucho menos, ¿verdad? Entonces, hay acá como un doble discurso del gobierno, porque además hay una voluntad política del gobierno de no cobrar más impuestos. Entonces, eliminamos el FONACIDE, desfinanciamos programas de investigación científica, desfinanciamos AFD y otras cuestiones, arancel cero, que los universitarios ya han contactado conmigo también, y también están en alerta por lo mismo. Le restan poder a una intendencia y 2 gobernaciones de forma absolutamente aleatoria, sin explicar mucho cuál es el trasfondo político que esto tiene. Y bueno, y finalmente te dicen esto vamos a recaudar formalizando, como si eso se pudiera hacer con magia. Y es mentira. Entonces hay para mí, una intención deliberada del gobierno de desfinanciar estas cuestiones y de plantear que más adelante lo resolveremos para que más adelante, bueno, no pase nada. Joana, sí, vamos a hablar con el ministro, pero te adelanto que él ya, cuando yo le planteé por teléfono la entrevista, ya me dijo, según él, y vamos a aclarar ahora en breve, CONACYT tiene recursos, creo que me dijo hasta el 2027, y el arancel cero no se va a quitar. Te voy tirando así un adelanto nada más, voy a hacer un spoiler porque en un ratito tenemos la entrevista. Más allá de eso, a mí me llama la atención, Joana, y claro, sabemos que hay una corrupción brutal también con el uso del FONACIDE, digamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cómo separar estas dos cosas, digamos, ¿verdad? Por un lado, cómo los intendentes han despilfarrado, y yo decía al comienzo, si Trata Puá se está quejando, a mí ya me da... me da calambre, digo, ¿verdad? Porque viniendo de un corrupto number one como Trata Puá, si él se está quejando y los intendentes de Caguazú y otros colorados, hay algo ahí, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos para separar estas cosas? Ahí un poco el Leo. Es súper interesante porque en verdad yo, primero que nada, tengo que decir, estoy convencida que queremos llegar al hambre cero. O sea, en eso tenemos un acuerdo. Claro. Queremos llegar al 100% de alimentación escolar a todos nuestros niños y niñas. Ahora, en primer lugar, yo no solo pienso en ellos, sino pienso en los 458.000 niños que están fuera del sistema escolar. Ahí hay un problema más grave que resolver y del cual
tanto el ministro de Educación como el presidente tienen que ocuparse de forma urgente. Esos son datos súper actualizados de investigaciones que planteó UNICEF. Entiendo que Paola Bacotti estuvo coordinando un poco esta investigación y hay una cifra de 458.000 niños que se amplía si pensamos e incluimos a niños entre 3 y 4 años, es decir, los que están en la etapa del nivel inicial. Llegamos a 650.000 niños fuera del sistema escolar, ¿verdad? Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer en primer lugar. En segundo lugar, esto que te decía, todos queremos que la alimentación les llegue a todos y por supuesto queremos buscar el mejor mecanismo para que eso sea. Y por supuesto, en tercer lugar, tenemos la preocupación sobre los hechos de corrupción denunciados. Ahora, lo que a mí no me parece concluyente son los datos que muestra. Si bien no dudo aún sin pruebas de que hayan hechos de corrupción detrás de estas cuestiones, porque en Paraguay la corrupción está instalada de forma cultural, diría yo, no hay unos datos que justifiquen de forma concluyente lo que el presidente de la República u otros representantes del gabinete han dicho en los últimos días. Es decir, yo todavía me hago la pregunta de cuántos platos necesitamos para cubrir la alimentación escolar. Y es algo que todavía no se ha respondido. Lea Jiménez decía en una entrevista, le vamos a preguntar a los niños a principios de año si es que quieren o no quieren la comida, porque muchas veces la comida se tira. Como si que la comida se tirara fuera responsabilidad de los niños y no de los adultos que están implicados en los procesos licitatorios para adjudicar esa alimentación escolar, ¿verdad? Entonces yo pregunto, y le vas a preguntar también a los 458.000 que están fuera del sistema escolar si se quieren ir o no a la escuela, ¿verdad? O sea, hay una cuestión muy, me parece, ligera de cómo se está tomando esto. Y cuando hablamos de hechos de corrupción, ellos hablan de más controles que se incluyen en esta ley, que podrían estar incluidos, lo vamos a debatir seguramente el miércoles en Cámara de Diputados, pero quiero ahí hacer una analogía, Leo. Es lo mismo, o sea, querer controlar más ahora que movemos los fondos al MDS es lo mismo que hace la Municipalidad de Asunción con nuestras plazas. Rejan las plazas, Plaza Uruguaya, Plaza Italia y otras plazas con la excusa de no porque acá se entra y se invade en esta plaza. Entonces rejamos, entonces esas plazas se cuidan un poco más. Y hay un montón de plazas en el resto de Asunción que no están descuidadas, que no están invadidas, digo bien, y que están súper descuidadas, que no están enrejadas, y que entonces el municipio no las cuida. Entonces, ¿por qué hago esta analogía? Porque es lo mismo, ¿verdad? No controlamos a gobernadores y municipios y no establecemos un paquete legislativo o una iniciativa del gobierno para ejercer un mayor control, pero bueno, ahora movemos los fondos y ahora le vamos a controlar más al MDS. O sea, ¿por qué no establecemos un paquete de control y de medidas acordadas con el Ejecutivo y dejamos el dinero donde está, de forma descentralizada, ¿verdad? O sea, yo por lo menos creo que se pueden mejorar esos controles dejando las cosas como están o mejorando, porque yo no niego que la ley de FONACIDE merezca alguna que otra modificación ya 10 años después, ¿verdad? Pero digo, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la obsesión por llevar la administración del dinero al tesorero de la ANR? Porque ahí hay supuestos argumentos técnicos que no están respaldados de forma concluyente con datos. Ellos alegan unos informes de Contraloría que son aleatorios, es decir, cuando ellos te dicen el 5%, yo digo, ¿de dónde sacan el 5%? Y de 3 controles aleatorios que hizo Contraloría, que no tiene capacidad técnica de controlar el 100%, los de Contraloría van a decir, ellos no tienen capacidad técnica de controlar el 100%. Entonces no hay una información de cuántos platos de comida, cuánto se robó, cuánto se desvió, cuánto se sobrefacturó, cuántos platos de comida llegaron en mal estado. Y si no tenemos una base científica o evidencia científica a partir de la cual construir política pública, estamos disfrazando una decisión política con argumentos técnicos. Sí, por eso te digo que es la frontera ahí es compleja, ¿no? Porque defender el FONACIDE sabiendo que también hay un montón de corruptos es complejo, ¿no? Nos tiran una carne podrida, nos tiran carne podrida, digamos, ¿verdad? Porque vamos a tener que empezar a defender, pero no se trata de eso. Yo creo que lo interesante va a ser esa discusión, Joana, en diputados. Ahí por suerte hay tiempo antes de marzo de empezar ya esta discusión y entender un poco de dónde van a sacarse los recursos, y todas estas preguntas que nos estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál va a ser, digamos, tu postura en esas primeras reuniones? ¿Cuáles van a ser los puntos que vos querés plantear concretamente? Bueno, en primer lugar, esto que era lo último que te decía, Leo, de que vamos a analizar el proyecto del Ejecutivo y de que yo voy a pedir que traigan todos los datos que sustenten esto.
para todos los informes, porque si no, pues es muy fácil decir, tengo un estudio científico que demuestra, ¿verdad? ¿Cuál es tu estudio científico? ¿Dónde están tus datos? Si podemos ver, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, voy a hacer ese pedido al Ejecutivo de que nos faciliten toda la información que ellos tienen para plantear este cambio, para poder hacer un análisis, porque va a ser un primer debate, obviamente no vamos a cerrar el debate ahí, ni mucho menos en esas líderes, o sea, es una primera conversación, probablemente esto se tenga que ampliar después del pleno, ¿verdad? Porque yo sí voy a defender a muerte que tenemos que construir política pública basada en evidencia científica y no en cualquier dato o argumento técnico o una voluntad política disfrazada con un argumento técnico. Mostremos los datos. En segundo lugar, voy a pedir garantías de que verdaderamente esté contemplado y no se quede desfinanciado ASD, CONACYT y un montón de otras, Arancel Cero y otras iniciativas que estaban cubiertas con estos fondos, ¿verdad? Porque tenemos que garantizarle a la población que recibe el beneficio de esos porcentajes de CONACYT que van a cubrir estos programas, de que eso esté cubierto, ¿verdad? Y en tercer lugar, por supuesto, estamos con mi equipo y con otros diputados de la oposición trabajando un paquete de modificaciones que se podrían dar al proyecto. Todavía, Leo, no puedo decir si son muchas modificaciones a este proyecto o un nuevo proyecto alternativo, porque estamos ahí leyendo y buscando la mejor manera. ¿Y la mejor manera de qué? De ejercer mejor control, la mejor manera de que la merienda, de intentar de que la merienda llegue al 100% más. Otros parlamentarios ya habíamos presentado un proyecto inicial el año pasado para garantizar esto de tener merienda escolar el 100%. Era un proyecto base para discutir con el Ministerio de Economía y Finanzas, eso está en el CIL y se puede ver. Entonces, bueno, ahí vamos a tratar un poco de plantear estas modificaciones que queremos hacer de modo a garantizar que el alcance sea mayor, que el control sea mayor, pero que esto por el momento, al no tener un alcance, en esto sí quiero ser muy enfática, 100% el Ministerio de Desarrollo Social, porque esto sí Lea Jiménez decía cuando se le preguntaba por qué eligieron Asunción Central y presidente Ayes, dice porque hasta ahí llega la capacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces ahí es donde yo me pregunto, bueno, ¿por qué no está entonces Amambay, Concepción, Niña en Bucú, ¿verdad? O sea, ¿por qué aleatoriamente agarramos 3 lugares y sacamos ahí, al resto no, y armamos como una mezcla medio rara? La idea es o que quede 100% en un lugar o que realmente se descentralice y se ejerza mayor control, que yo voy más por ese camino, porque creo que nuestra descentralización de repente mal hecha de cualquier manera significó avances en la política en nuestro país y en la forma de gestión, y creo que lo que hay que hacer es instalar mayor control y capacidad de gestión en nuestros municipios y gobernaciones y no desfinanciar a estos organismos, ¿verdad? Y tenemos que recordar, Leo, algo que no es menor, que voy a hacerle ahí un friendly reminder también al Ejecutivo, porque me parece importante recordar que nosotros por Constitución somos un Estado unitario y descentralizado. Y tomar una decisión política de adrede, descentralizar, es ir en contra de lo que nosotros ya pactamos en la Constitución del 92. Y las constituciones son pactos sociales y políticos que se dan en un momento determinado, ¿verdad? Entonces, creo que hay que defender también el hecho de que somos un Estado unitario y descentralizado, y por supuesto que también decidimos en esa Constitución que somos una democracia representativa, pero también participativa y pluralista. Así que espero verdaderamente que este proceso que empieza el miércoles en diputados se replique también en senadores y en las otras instancias con todas las organizaciones con las que se tenga que conversar, porque nuestra democracia no habla solamente de mayoría, sino también de minorías, y en esa pluralidad tenemos que ser escuchados todos los sectores de modo a construir una política tan importante como llevar un plato de comida a todos nuestros niños. Y además incluir, finalmente te digo, capaz que lo tengan anotado ahí, Joana, así como lo escuché varias veces esta semana, David Riveros, que está con este ejercicio llamado, esta herramienta que se llama Foco. Él habló mucho de la capacitación, digamos, porque muchísimos intendentes que por ahí quieren hacer bien su trabajo no tienen la más pálida idea cómo hacer una rendición, digamos. Hay demasiada ignorancia, vos sabes muy bien. Hay muchos que suben por ser solamente seccionaleros o por ser amigos de no sé quién, y no están capacitados, y concejales tampoco. Entonces él habló mucho esta semana en distintos medios de esto, ¿no? De la capacitación es fundamental en la rendición de cuentas, digo, ¿verdad?
Así es, bueno, a los municipios les falta, no todos tienen una unidad de transparencia, no todos tienen un manual de gestión de rendición de cuentas ciudadanas, que está el famoso balance que se manda a Contraloría y los números y los estados contables, pero hay una rendición ciudadana que es importante que se dé en todo el municipio. Lo otro que cuando hablamos de control también tenemos que tener presente que para cualquier ciudadano o ciudadana el gobierno más cercano a él es el gobierno municipal y que por ende cuando hablamos de un país que está descentralizado por constitución, pero que a su vez las cuestiones de los ministerios y del gobierno central se manejan mucho de Asunción, para cualquier ciudadano o ciudadana es más cercano ir a manifestarse o a reclamar o a organizarse frente a su municipio, en su municipio, hacer los reclamos allí o en sus gobernaciones que venir hasta la capital del país, ¿verdad? Y cuando hablamos de llevar merienda escolar al 100% del territorio, tenemos que entender esas particularidades también de cada territorio y yo confío que ahí los gobiernos locales tienen una mejor lectura, ¿verdad? Yo luego soy una recontra defensora de los gobiernos locales, soy súper municipalista, así que me parece que sí hay que ir por el camino de ejercer un mayor control, de también empoderar a la ciudadanía para que sepa cómo controlar a sus gobiernos locales y a sus gobernaciones. No solamente hay que dejar, como decía David, capacitar, que yo estoy 100% de acuerdo con él, ¿verdad? Capacitar y dejar capacidades instaladas en intendencias y en municipios, sino además hacer un trabajo con la sociedad civil, la democracia. Para que lleguemos a un alto nivel, digamos, de democracia, necesitamos una sociedad civil ejercitada, practicando la participación ciudadana, controlando a sus gobernantes el 100% del tiempo. Lo que pasa es que acá no, eso no es precisamente algo que le agrade al sector oficialista, ¿verdad? Por eso hay como muchas iniciativas paralelas a estas que no me parecen menores ni desconectadas de establecer, entre comillas, un mayor control a las ONG, o sea, hay mucho de censura y demás ahí hacia la intención de fortalecer una sociedad civil, ¿verdad? Y yo creo que por el contrario, que tenemos que fortalecer los gobiernos locales y departamentales y también fortalecer a la sociedad civil para que pueda ejercer mejor este control ciudadano que tanto necesitamos sobre los gobiernos locales, departamentales y por supuesto también sobre el gobierno nacional. Johanna, querida, un abrazo, gracias por tu tiempo. Un gusto conversar contigo, Leo, un abrazo a las órdenes. Gracias, igualmente la diputada Johanna Ortega, hablándonos entonces de este proyecto de ley de hambre cero en las escuelas.